Hola amigos, hoy en este espacio de remedios naturales vamos a tratar una sintomatología que nos afecta a todos. En determinada época del año nos afecta a todos y muchas veces la padecemos sin saber ni siquiera cómo lo hemos cogido. Es la tos persistente. Esa tos que muchas veces no podemos expectorar las flemas, esa tos que resulta casi nerviosa y compulsiva. Hoy vamos a darles remedios para poder combatirla y además, por supuesto, remedios naturales. Quienes padecen con frecuencia la molestísima tos persistente y desea tomar los remedios más naturales, le proponemos unas sugerencias, porque debemos saber que la tos persistente, la zona del pecho con opresión al no poder expulsar la flema y te molesta muchísimas veces, no siempre se logra remediar con jarabes al uso. En primer lugar, estos remedios que les ofrecemos no se deben dar a niños menores de 7 años. La mayoría de las veces los remedios caseros suelen ser más eficaces. Les ofrecemos unos consejos muy útiles. De una parte vamos a dar una receta de la cebolla. Las propiedades de la cebolla que desinfecta y desinflama de forma contundente las vías respiratorias, pues haremos una infusión hirviendo con una cebolla en 1 litro de agua, añadiendo miel y limón con una pizca de jengibre. Se triturará en la batidora y el resultado servirá para un tratamiento de varios días, en los que se tomará 3 vasitos pequeños diarios o 2 cucharadas más en caso de que la tos sea demasiado persistente. Una segunda propuesta es de tomillo, eucalipto y pino. Combinar a partes iguales tomillo, brotes de pino silvestre, eucalipto, ajedrea y anís verde. Colocar una cucharada de la mezcla en 2 tazas de agua. Hervir durante 3 minutos. Dejar en reposo otros 10 y colar. Agregar una cucharadita de miel de tomillo y un poco de zumo de limón. Tomar hasta 3 vasos calientes al día. La medida ideal es una cucharada sopera. Si desea tener mayor información de otros remedios, igualmente eficaces y siempre totalmente naturales, podrán tener un conocimiento más amplio en siguientes capítulos de Salud y Belleza Natural, en su apartado de Remedios Naturales. No duden en hacernos cuantas preguntas deseen, porque estamos para eso, para compartir. Queremos justamente que sea un espacio interactivo entre ustedes y nosotros. Ustedes son la razón de nuestro existir, por eso quedamos siempre a su disposición para comentar todo aquello que deseen. Y no se olviden, más información en el canal Salud y Belleza Natural. Nos vemos.